Venimos hablando del propósito, el plan de Dios, ese amor inexplicable, ese amor inentendible, ese amor que está por encima de tantas cosas. Y nosotros debemos ser recíprocos voluntariamente. Por eso el título: despierta a la verdad. Despierta a la verdad. ¿Qué pasa? Estamos expuestos constantemente a voces a nuestro alrededor, estamos expuestos a situaciones a nuestro alrededor que quieren opacar o que pueden tender a callar la sutil pero poderosa voz de Dios. Porque es sutil, es suave. Pero no confundamos esa sutileza o esa suavidad con falta de poder. Es poderosa, llena de autoridad, pero nosotros tenemos que despertar a ella. Está presente, pero nosotros tenemos que despertar a ella. Yo quiero que me acompañe un pasaje que está en Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. Es largo hasta el 14, pero se lo voy a leer rápidamente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, escúchelo, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido, hasta hoy, iglesia, y no podrá apagarla. No pudo, no ha podido y no podrá apagarla. Vino un hombre llamado Juan, narra la Biblia. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de esta luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, escuche esto, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino, escúchelo, sino por la voluntad de Dios. Amén. Hemos satanizado el por qué. No preguntes por qué te pasa eso. Usted y yo somos seres analíticos, y no se trata de satanizar el por qué, se trata de direccionar nuestra intención. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? No podemos preguntar desde el orgullo, no podemos preguntar desde la conmiseración: si yo he sido tan bueno, ¿por qué? Si yo he sido justo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿de qué procede esto? ¿Por qué está pasando esto? Yo quiero saber. Hazme consciente de lo que estoy viviendo, de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el amor me hace ver con claridad. El amor de Dios. Esta palabra nos está diciendo la conciencia que nosotros debemos tener ahora de forma natural del nuevo nacimiento. Dice: no por voluntad de hombre,
Muchos estamos acá porque nuestros padres se pusieron de acuerdo, nos planificaron y permitió esa unión que naciéramos nosotros. Otros están por un desliz, por una noche, dice, los deseos de la carne, por un momento de placer, por un error, por una situación, por algo que pasó, e incluso por un abuso. ¿Usted me entiende? Pero la realidad es que estamos acá, es que nacimos, es que naciste, es que eres un hombre, una mujer formado, en formación, preparado, preparándote, y es la realidad que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo me voy a quedar en que no, es que fui maltratado, no, pero es que no fui planificado, no, pero es que a mí me tuvieron de casualidad, pero es que yo estaba... Hoy estás acá y Dios nos está diciendo, es mi voluntad ahora la que yo pongo delante de ti. Tu decisión de creer en este nuevo nacimiento, que no viene de sangre solamente, que no es el nacer como ser humano, sino del Espíritu. En este nuevo nacimiento que no es voluntad de un hombre, de una mujer, sino la tuya con Dios, porque Dios quiere. Ahora nosotros decidimos entonces, yo quiero nacer de nuevo, Señor. Conscientemente necesitamos entender que esto es un paso de fe. Es un paso de fe. Y Dios, el por qué, es porque quiere que seamos testigos. Testigos. Dios quiere que tú y yo seamos testigos de su poder, testigos de su amor. Mire, usted no puede dar testimonio si no es testigo antes. Usted y yo no podemos dar testimonio de algo, decir es que Dios es esto, Dios es aquello, si no somos testigos nosotros antes de eso. Y estaba hablando de Juan en este pasaje, el que venía a abrir camino en el desierto para Jesús. Pero te he enviado, dice Dios, para que des testimonio de él. Pero Juan era testigo del poder, del amor, de la unción de Dios. Ese por qué que nosotros nos preguntamos es porque Dios quiere que tú y yo seamos testigos. Dios quiere que tú seas testigo de su poder. Dios quiere que tú seas testigo de su voluntad. Dios quiere que tú seas testigo en medio de lo que te puede estar pasando, de cómo Él nos rescata, de cómo la fe puede mover montañas, de cómo la situación más difícil de la vida de cualquier persona puede ser transformada, renovada, cambiada, revertida por un Padre que lo ama, que ha dado lo mejor, que ha planteado el mejor plan de sanidad, de restauración y de salvación para cualquier persona. No es un plan cualquiera, no es un plan de ninguna institución, es un plan celestial, es un plan espiritual. Amén. Entonces la palabra nos lo plantea desde el principio. Ya Jesús estaba, el Verbo. Sin Él no podíamos haber sido hechos. Cuando se separa por el pecado, nuestra divinidad empezó a perderse y queda un mínimo estado de ese viejo hombre, una conciencia. Queda un eco de esa divinidad que compartíamos con Dios. Y quiero que lo vean Romanos 2, 14, 15. Dice que de hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan.
quede una conciencia en nosotros, un vestigio de entender lo bueno y lo malo, de poder palpar, de poder distinguir o diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero esta conciencia natural que ya queda en nosotros, vestigio de la divinidad de Dios, que fue dañada por el pecado, viene a ser restituida a plenitud cuando nosotros conscientemente tomamos por fe la decisión de creer en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo, en el Verbo, el que está desde el principio. Escúcheme, porque estos son pasos prácticos. Estos son pasos prácticos de usted y yo hacernos conscientes del nuevo nacimiento. Porque es que hay que nacer de nuevo, iglesia. No podemos estar sentados en una banca, no podemos estar parados en un púlpito, no podemos estar afuera pensando en dar testimonio si no somos testigos de la verdad de Dios en nuestra vida. Y el ser consciente primero del poder, de la autoridad, del dominio de Dios, y de que Él me está abriendo el camino para yo conscientemente dar ese paso. Y Señor, yo quiero nacer de nuevo. No es que voy a entrar en el vientre de mi madre, sino que voy en el espíritu, en mi espíritu, a nacer de nuevo. Entonces todo lo que está aconteciendo a mi alrededor, yo voy a ser testigo de tu poder. Mire, si estoy en crisis financiera, Señor, yo voy a ser testigo de cómo tú me enseñas a alcanzar las riquezas, de cómo tú me enseñas a administrar los recursos, de cómo tú me enseñas a formar mi familia, a cuidarla, a labrarla, de cómo tú me enseñas a desarrollar mis dones, de cómo tú me enseñas a perdonar, a avanzar, a crecer, siendo testigo. Amén. Entonces no hay queja. La queja empieza a pagarse, la queja empieza a irse, porque no voy a decir que desde el principio no, si todo, sí es fácil, Señor, ya no me quejo, ya sé, es un proceso, pero yo quiero que usted y yo disfrutemos ese proceso. Y no es masoquismo, es que estamos en Él. No es ser masoquista, es estar en el proceso. Y Señor, entonces enséñame a ser consciente de lo que estoy pasando, y que mi conciencia ya no sea solo a la deriva de ese vestigio de divinidad que queda en mí, sino que yo quiero nacer de nuevo. Y en esa conexión, Padre, recibir tu sabiduría. Porque cuando yo soy consciente, cuando voluntariamente pongo a los pies de Cristo esa necesidad, entonces viene el hecho de que se despierta ese deseo por conocer la voluntad de Dios, por conocer los principios de Dios, por conocer lo que Dios piensa. Amén. Y esto es la sabiduría. La sabiduría, lo hemos dicho antes, no se limita solo a la enseñanza bíblica, sino es saber aplicar lo que Dios dice, piensa o cómo actúa a la situación que nos esté embargando o abordando o deteniendo o ahogando, no sé, o disfrutando, porque también puede ser un momento bueno. Y para disfrutar los momentos buenos hay que tener sabiduría también. O sea, la sabiduría es necesaria para todo. Entonces, conscientemente entiendo lo que es nacer de nuevo, o cómo debo empezar a caminar para nacer de nuevo, y le pido a Dios sabiduría. Dice la palabra en Proverbios 4, 7, 8. Usted sabe que puede pedir sabiduría, pero Proverbios 4, 7, 8 dice que la sabiduría es lo primero. Cuando vas a un curso de crecimiento personal, o cuando vamos a un curso de
emprendedores o de empresarios, lo primero que queremos entender es cómo hacer dinero, cuál es el negocio, cuál es la forma de crecer rápido. O cuando tenemos algo de recursos, lo primero que queremos es comprar. Y la palabra nos dice, lo primero que debes adquirir, lo primero es sabiduría. No lo digo yo, lo dice la palabra. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones. Estima a la sabiduría y ella te va a exaltar. Abrázala y ella te va a honrar. Yo te guío por el camino de la sabiduría y te dirijo por sendas de rectitud. No la estimamos. No le damos importancia. Pensamos que Salomón fue tonto al tener la oportunidad de pedir cualquier cosa y lo que pidió fue sabiduría. Y no entendemos que eso fue lo que lo mantuvo, lo mantiene como el rey más prominente, más exaltado. Lo exaltó porque supo, entendió, buscó la dirección de Dios para resolver las situaciones que se nos presentaban en la vida. Mire, las decisiones de sus hijos usted no las va a resolver con dinero. Podrá tapar alguna que otra, pero no las va a resolver con dinero. Es brindarle un buen consejo, es brindarle una buena actitud, una forma de crecer o avanzar. Las soluciones en su vida usted no las va a resolver con un buen trabajo solamente. En su matrimonio no las va a resolver con la prosperidad, porque son cosas más profundas. La sabiduría viene del espíritu y se trata de cosas espirituales, entendimiento de cómo actuar. Es mayor que las posesiones naturales que podamos tener. Entonces necesitamos ser conscientes. Esa conciencia en Dios. Señor, yo escojo ser tu hijo. O sea, esto no es voluntad de que por quién nací o de qué familia vengo, o si vengo de la realeza, o si vengo de los judíos, o si vengo de los tales o cuales, o es mi decisión. Y tú me llamas hijo. ¿Usted está entendiendo? Iglesia, yo quiero que usted tenga esa revelación de lo que es ser hijo de Dios. De que no es una casualidad, de que tu vida tiene un propósito, de que hay un plan perfecto para ti. Y esa conciencia nos lleva entonces a desear recibir el consejo de Dios. Cuando yo busco ese entendimiento, entonces no me conformo con solo saber la palabra, sino que anhelo, escúchelo, anhelo comprender por qué y cómo se aplica. ¿Por qué y cómo se aplica en circunstancias específicas? La palabra está allí. La sabiduría está allí, pero tiene que estar el anhelo en nosotros de entender cómo y por qué se aplica. Y no voy a poder ser testigo si no lo pongo en práctica. No voy a poder ser testigo si yo no busco que esa palabra se haga vida en la circunstancia, en el momento.
Mire, yo no sé si a usted le ha tocado perdonar, pero cuando usted lo aplica, usted se va a dar cuenta, va a ser testigo de lo que Dios puede hacer. Usted va a ser testigo de lo que Dios puede levantar o restaurar. Cuando usted y yo decidimos cerrar la puerta a malos pensamientos, como lo dice la palabra, podemos ser testigos de cómo nuestra vida en ese momento pasa de una situación de tinieblas, de opresión, de angustia, por mis pensamientos solamente, al yo trascender y decir, como tu hijo, Señor, con entendimiento. La palabra me dice todo lo bueno, todo lo justo. En eso piensa. En eso piensa. No te está diciendo ahí ni siquiera que lo hagas. En eso piensa. O sea, al yo meterlo en mi cabeza, en mi mente, ya en ese momento ya empiezas a cambiar la atmósfera, a cambiar la situación, porque tú eres otro o tú eres otra ya. Y desde allí vemos distinto. Y por supuesto los resultados van a ser distintos. Porque está Dios en el asunto, está la sabiduría de Dios en el asunto. No es solo porque es un consejo de hombres, no. Es sabiduría de Dios. Y eso nos hace testigos. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos ¿qué? Testigos. Señor, ¿por qué está pasando esto? Porque quiero que seas testigo. Job decía, pero yo no me merezco esto. Vas a ser testigo. Vas a ser testigo de mi poder. Yo no sé lo que le puede estar pasando hoy. Pero Jesús, para avanzar en el ministerio, tenía que arrancar en el desierto. Tenía que ser testigo en carne, como hombre, del poder de su Padre, del poder del que lo había enviado. Por eso, 40 días sin alimentarse, yo te sostengo, yo te alimento. Así venga Satanás a confrontarte, a decirte cara a cara, tú no vales, tú no sirves, olvida a Dios, abandona a Dios. Mire, no solo de pan vive el hombre, sino de la boca de Dios, de todo lo que sale de Él. Y en el nombre de Jesús, tú no tienes arte ni parte en mi vida. Empieza a reprenderlo, a sacarlo. No hay persuasión para retroceder. Yo le invito a que no retroceda. El paso más importante de no rendirse de lo que hemos predicado es no abandonar el camino que Dios ha trazado para ti y para mí. Sea cual sea la prueba, usted es un hijo, es una hija de Dios. Hay un propósito, hay un plan, y vas a ser testigo del poder de Dios. Amén. Job era hijo, usted también. ¿No lo cree? Job es el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo, Señor, todos somos hijos por fe en Cristo. Ahora fíjese, la conciencia y la sabiduría aplicadas juntas trae un entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? La capacidad que tenemos de comprender la profundidad de las cosas, la situación de las cosas. Por eso siempre le he dicho, o sea, Dios, aunque se maneja en muchos misterios,
Los misterios no son para que queden en misterio. Es para que usted y yo los comprendamos. Es para que usted y yo escudriñemos. Es para que usted y yo busquemos, anhelemos entender a profundidad eso. Que el amor de Dios es un misterio, pero ese misterio Él nos lo va revelando a los que conscientemente buscan la sabiduría y anhelan entender entonces el por qué, el para qué. Entonces aquí yo me paro y no satanizo más el por qué, sino que cambio mi corazón. Digo, Señor, no lo voy a hacer desde un lugar de lástima. ¿Por qué a mí? Sino ayúdame a entender. ¿Sabe? Porque si yo sé el porqué de muchas cosas, no las voy a repetir en el futuro. A veces no queremos enlazar el pasado y decimos, no, es que es caer en condenación. No, pero tienes un pasado. Hay una palabra que está escrita desde el pasado hasta este presente y sigue escribiéndose en los hechos tuyos y míos. Y eso quedó allí establecido para que no repitamos esos errores. Pero si yo sigo repitiendo el mismo error, voy a tener los mismos resultados o peores, porque va en decadencia, va en degradación. Dice, nosotros quedamos más expuestos y no vienen uno, no vienen 5, sino vienen legiones de demonios. Entonces no se trata ya de que era mujeriego, sino que ahora eres mujeriego, alcohólico, invertido, porque ya es con lo que sea. O sea, se degrada la persona. ¿Usted me entiende? No tengo que ser tan explícito tampoco, ¿verdad? Pero es esa degradación en el ser humano. Ahora, el entendimiento, dice Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación. Fíjese cómo aquí este punto, la palabra aclara que la sabiduría es un espíritu. O sea, se busca en lo espiritual, no es solo letra. La sabiduría no es solo letra. La sabiduría no es solo leer la Biblia o leer algún artículo. Necesitamos entenderlo. Si usted como abogado, en lo natural, lee toda la cantidad de artículos que hay, por lo menos en la ley venezolana, son muchísimos, y cada vez que va a algún tipo de litigio, de situación, tiene que leerse todos esos artículos nuevamente y buscar, porque algunos le quedan grabados, pero cuando lo profundizas, entiendes. Y si no lo entiendes, vas a hacer un mal trabajo, vas a hacer una mala defensa. ¿Usted lo ve en lo natural? Bueno, en lo espiritual es aún mayor, porque ahí depende un trabajo, depende una persona, pero de aquí depende la vida. Allá depende, bueno, si se gana o no un negocio, si se gana o no una demanda, si se gana o no una cárcel, un tiempo, no sé. Pero acá en lo espiritual, la sabiduría que nosotros debemos obtener, no solo leyendo, sino anhelando entender, depende de nuestra vida. Depende que se exalte o sea exaltado tu trabajo, el fruto de tu deseo, el fruto de tu esfuerzo. Y yo quiero que por lo que me he esforzado, por lo que he pagado un precio, por lo que he soñado, por lo que he llorado, por lo que he caminado, por lo que he corrido, por lo que he doblado rodillas, Dios lo exalte un día. No por orgullo, por vanagloria, sino por ver eso dar frutos, por ver. Mire, ¿cuántos de ustedes no quieren a sus hijos verlos brillar? Ver a su pareja, a su esposa, a su esposo triunfar, ser feliz. Ver a los vecinos, a las amistades, ver al hermano de la iglesia. Siempre se lo digo y se lo repito hoy nuevamente. Yo quiero ver a cada uno de ustedes, a cada uno, iglesia, en bendición, exitosos, prósperos, sabios, entendidos.
del lugar que ocupan, el lugar que tienen como testigos del amor y el poder de Dios, siendo testigos en medio de la situación que sea, porque no estamos exentos. Usted lo ha visto desde prédicas anteriores. No es que, bueno, ya soy testigo, Señor, ya pasé por ahí, ya no me toca más nada. Mire, cada día en la vida hay pruebas, hay circunstancias, hay problemas, hay situaciones. Y eso es parte de la emoción, porque si no, si todo fuera ya gris o blanco, vamos a ponerlo blanco, no hay. O sea, si todos fuéramos millonarios, ya las cosas empiezan a perder sentido. Si cada uno de ustedes tiene un yate, se vuelve más, no hay retos. Y yo me voy a lo positivo, porque si todos estamos en pobreza, bueno, imagínense, ya es lástima, ya es degradación. Y no, yo pienso es porque vamos hacia allá. Dios nos va a enseñar, porque no se trata de que no todos seamos millonarios, o estemos en plenitud. Se trata de eso, pero que cada quien ocupe el lugar que le corresponde, porque no todos nacieron para manejar una lancha, para manejar un carro, para manejar esto. No todos nacieron para ser pastor, para ser el líder. Cada quien tiene un espacio. Y usted y yo necesitamos entender, pedir sabiduría, y que se nos manifieste esa pasión por eso que Dios nos está permitiendo hacer, sea cual sea. Y eso estaba en mi corazón. Y Noelito, cuando me colocaba el micrófono allá en la oficina, aquí hay que ponerle algunas herramientas técnicas para que no se mueva mucho el micrófono, tape. ¿Cómo estás, hijo? Bien, pastor, ahí. Cosas que pasan, pero bueno, uno está... hay que ser agradecido, me dice, por las cosas que tenemos, por lo que esté pasando. Confirmando eso, cuando él me lo dice así: Señor, tú estás trabajando con él. Esas son palabras de fe. Ser agradecido por la posición que tú me das, Señor, de hijo. Y porque yo voy a ser testigo, no se lo voy a dejar de decir, voy a ser testigo de cómo tú transformas la maldición en bendición. De que si alguien te robó, iglesia, de que si alguien te robó, tiene que devolverlo 7 veces, y Dios se va a encargar de eso. De que si alguien te ofendió, cuida, guarda sabiamente tu corazón de que no se dañe. Pero Dios, en su fidelidad, va a tener un trato con esa persona y va a tener un trato contigo. De que si alguien te engañó, te fue infiel o fue injusto contigo, Dios va a hacer justicia. Pero mi sabiduría sola no cuenta, porque la sabiduría del hombre es limitada. La de Dios permite que mi corazón no se dañe, que yo pueda seguir dando frutos, que yo pueda seguir disfrutando del proceso. Y ahora entonces, Juan, ser testimonio a otros, porque otros van a creer, porque tú y yo somos testigos. No porque somos evangélicos y porque llegamos con la Biblia debajo del brazo, porque solo me he visto con la corbata formal. Y no critico ninguna forma de cómo andar, de cómo conducirse. Si usted quiere andar con un maletín, con una revistica, con la Biblia debajo del brazo, con bigote, sin bigote, con vello, sin vello, eso a mí no me ocupa. Por eso un domingo vengo con el traje, otro domingo vengo un poco más ligero. O sea, porque no necesito que la iglesia se acostumbre a solo un tipo de formalidad, sino que tengamos el deseo en el corazón de ser testigos del amor, del poder, de la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Eso cambia vidas. Porque entonces esos 3 pasos enlazan y traen una revelación. Le dije, la sabiduría no es solo leer.
Hay que anhelar, desear, profundizar, entender lo que está pasando. Y Dios no va a dejar de revelarlo. La revelación es donde Dios nos da a conocer su corazón. Nos da a conocer su corazón. Eso lo conseguimos orando, es verdad. Eso lo conseguimos meditando la palabra. Pero la profundidad de esto está en el Espíritu Santo de Él. Y esto no es algo natural. Esto es algo sobrenatural. La revelación viene por una relación íntima, por un deseo íntimo de que el Espíritu Santo de Dios, que es el que conoce la voluntad del Padre, así como dice la palabra que tu espíritu, el espíritu del hombre, es lo que conoce que está en el hombre. Se lo voy a leer. Primera de Corintios 2:10 dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu, el que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, cuando usted cree conscientemente, se hace hijo de Dios por creer en el nombre de Jesús, en el sacrificio, no recibe el espíritu del mundo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Empieza a actuar en nosotros ese compromiso de caminar o de querer caminar de sabiduría, o sea, de escudriñar. Dios empieza a colocar, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Cuando tú y yo empezamos a engranar eso, mire, Dios va a trabajar siempre a tu favor. A tu favor. Cuando no esté el deseo, Señor, tú puedes ayudarme que este deseo está acá. Yo ahorita aparentemente lo forcé a que usted abrazara al que está a su lado, pero inconscientemente su cuerpo liberó oxitocina e hizo un trabajo para que los dolores que puedan estar presentes disminuyan, porque esa hormona ayuda a que los dolores disminuyan. Y es un proceso químico que usted no está viendo, pero está ocurriendo en su cuerpo. Ahora, en el espíritu es más poderoso. Es Dios ejerciendo su amor y su dominio cuando alguien voluntariamente lo hace. Iglesia, se predica, se habla, pero el testigo se hace. Es haciéndolo, es queriendo serlo. Yo le invito a que usted no tenga miedo a equivocarse, porque muchas veces dejamos de hacer un negocio por miedo a que no, Señor, no va a funcionar. Muchas veces dejamos de pedir perdón, no, Señor, porque me va a rechazar, o porque no me va a perdonar, o porque fue muy malo, o porque no lo merece. ¿Cómo vamos a pensar que alguien no merece que nosotros, si le hicimos daño, si fallamos, no podamos acercarnos a pedirle perdón? Muchas veces dejamos de acercarnos a la persona idónea por miedo a que nos rechacen. Yo no le estoy invitando a que usted sea un picaflor y una persona que esté buscando en cada uno, pero por miedo, por menosprecio a usted mismo, no. Consciente, soy consciente. Señores, dame sabiduría para hablar. Busco dirección en oración. Hazme entender las cosas y que yo pueda entonces actuar dando testimonio, porque el ser testigo me permite entonces dar testimonio, y eso va a hablar mejor que cualquier prédica, que cualquier palabra, que cualquier recital de la Biblia que usted le pueda dar a alguien. ¿Por qué? Porque van a ver tu vida y la mía, que con errores, con dificultades, con problemas, con esto, con lo otro, con debilidades, aún no nos rendimos. Buscamos la sabiduría de Dios, esperamos entender el propósito y el plan de Dios, y Él nos lo revela.
Y Él entonces nos transforma, nos lleva de gloria en gloria, como dice la palabra. Porque usted y su casa van a ir de gloria en gloria. Porque este año, y empiece a declararlo, aunque vaya por la mitad del año ya: Señor, mi casa y yo iremos de gloria en gloria. De gloria en gloria. Es un camino, es un andar, es disfrutarnos esta vida, es la que tenemos. Hay gente que piensa que el evangelio es aburrido, es llegar entonces a un lugar de estancamiento, o que hablar de amor es de tontos o de débiles. Es un camino, hermano. Pero los que deciden caminarlo, dice la palabra, son sabios, los más dichosos, los que están bajo promesa, los que están bajo mi cuidado, dice el Señor, y los que yo un día los tendré en mi presencia. ¿Sabe? Eso a mí me da esperanza, eso a mí me da fuerza. Y esta posición no puede tener otro control que el amor, porque si no hay amor en nosotros, esto nos lleva a una posición autoritaria o hasta de egoísmo, de decir, bueno, esto es mío, o esto me corresponde a mí, o yo quiero esto para mí nada más. Y no, sino que nos permite llevarlo, compartirlo. Y es de sabios, porque usted sabe que ese abrazo que dio, no solo el que recibió, ese abrazo que dio lo ayudó a ser más feliz. No solo el que recibió, sino el que usted dio lo ayudó a ser más feliz. Esté sobre sus pies, hermano. Dios les ama profundamente y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. La muerte en la cruz tuvo un efecto transformador en la humanidad. Marcó un antes y un después, porque allí fueron clavadas las ofensas, el pecado, las maldiciones que todos cargábamos. Pero escúcheme algo. El mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que levantó de los muertos al tercer día a Cristo, vivificando su cuerpo, su alma y su espíritu, hoy está con nosotros. Hoy está en medio de nosotros. Es el mismo Espíritu que quiere revelarte el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión constante con Él. Es el mismo Espíritu que quiere que tú y yo podamos pasar de muerte a vida, tener un nuevo nacimiento desde nuestro ser, para que no sean ya solo nuestras emociones las que controlen nuestras decisiones, sino que haya en nosotros el carácter de Cristo, formándose día a día, proceso a proceso, paso a paso, sin apuro, pero sin pausa, creciendo